Una tesis es una proposición concreta de algún tema de interés del estudiante, generalmente relacionado con las materias de alguna disciplina de estudio de la carrera, que se plantea, analiza, verifica y concluye mediante un proceso de investigación, acorde con el nivel de estudios de quien lo presenta. En primera instancia, una tesis se realiza con un fin académico, ya que es necesaria para poder obtener un título técnico o profesional. También permite al alumno tener un mayor acercamiento práctico y teórico sobre un área determinada de la carrera. La introducción es muy importante, ya que es lo primero que verán los lectores de la tesis, de manera que, en la redacción de esta, debemos procurar que sea clara, objetiva e interesante para el lector. La introducción no tiene por qué ser muy extensa, ya que es solo el inicio de tu trabajo. Dentro de la introducción es necesario incluir la técnica del embudo, que es básicamente dar un enfoque de lo general a lo particular. Esto se puede hacer exponiendo el fenómeno en un ámbito mundial, posteriormente dentro del continente en el que te encuentras y finalmente en el país en el que está concentrada la investigación. La redacción del planteamiento del problema debe incluir las variables que manejarás en tu tesis. Además, tienes que dejar claro al lector cuál es la pregunta que decidirá el desarrollo de la investigación. El planteamiento del problema tiene que ser expresado dentro de la línea particular y específica que seguirá la tesis y no en términos muy generales. La hipótesis es una respuesta que guiará al transcurso de la investigación y tiene que ser formulada por todo el equipo de trabajo. Es el punto de partida para encontrar la verdadera respuesta que encontraremos al final de la tesis. Tiene que escribirse en forma afirmativa y debe contestar a toda la amplitud de la pregunta planteada. La justificación consiste en dar a conocer a los lectores las causas y motivos que te han llevado a escoger tu tema de trabajo. Puedes explicar el interés que tuviste tú y tu equipo en el tema, ya que juntos estuvieron de acuerdo en trabajar en esta investigación. Puedes hablar de conocimientos previos o de la identificación personal en la problemática. Los objetivos deben de ser claros, son metas que te planteas como investigador y da a conocer los propósitos que tienes tú y tu equipo al hacer la tesis. Generalmente los objetivos están orientados a dar solución a un problema social o generar conocimiento. Los objetivos son tan importantes para ti como para el lector, así que debes plantearlos muy bien. El marco histórico de la investigación se menciona la evolución y desarrollo del objetivo desde diferentes puntos de vista. Se lleva a cabo una descripción de la evolución histórica del objetivo de estudio desde su origen hasta nuestros días. Este marco implica el análisis retrospectivo de un problema, el proceso que lo lleva al punto en el que se inicia la investigación. Es necesario delimitar en el tiempo el alcance del análisis. No se trata de hacer una investigación de larga duración, sino de destacar la relación histórica de las fases, momentos, quiebres y recomposiciones que marcaron la situación del problema en la actualidad. El marco teórico nos amplía la descripción del problema, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Conocidas las circunstancias que rodean un problema, el investigador se le presentan diversas alternativas para encontrarle una explicación. Esa explicación se estructura a partir de la consulta de fuentes documentales, consultas con expertos y a partir de información tomada en bases de datos. Llámese a estos bibliografía, documentación, antecedentes, etc. A partir de este proceso serio de reflexión se realiza un constructo teórico que explica cuál es el problema. Marco conceptual. Los conceptos son elaborados por la ciencia con el fin de describir, explicar la experiencia y comunicar el conocimiento obtenido. Así, los conceptos no sirven para pensar y transmitir el pensamiento. Debemos distinguir el concepto como unidad de significado, del término o símbolo perceptible por el medio del cual se expresa este significado. El término puede variar de forma según el idioma que se exprese, sin que el significado se altere. Estadística. La estadística ha sido descrita por Ludenberg como la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos. Recopilación. Se recogerán los datos de acuerdo al punto de vista ya considerando las variables. Para realizar esta clasificación es necesario en primer lugar fijar los principios o puntos de vista que servirán para la ordenación. Presentación. Se podría idear inicialmente una tabla o cuadro en que se puedan colocar los datos. En esta tabla se podrán escribir o vaciar ordenadamente los datos obtenidos. Al conjunto de estas operaciones se les da el nombre de tabulación.
Tabulación. Es una parte del proceso técnico en análisis estadístico de los datos. La operación esencial en la tabulación es el reencuentro para determinar el número de casos que encajan en las distintas categorías. Análisis. Antes de vaciar los datos directamente en la tabla, se pueden escribir los datos en fichas. Con esto no se pierde la tabla ya elaborada. El análisis permitirá la reducción y sintetización de los datos. Interpretación. Aquí se consideran las variables correlacionadas en el sistema. Resisten una interpretación no solo a nivel de muestra, sino colectiva. Básicamente, la interpretación es ya la expresión de la relación existente entre los fenómenos. Un cuestionario o encuesta sirve para evaluar el fenómeno de estudio. La calidad y/o efectividad del cuestionario no va en función de hacer muchas preguntas, sino en la calidad de las preguntas realizadas. El análisis de datos consiste en transformar el conjunto de datos obtenidos en la encuesta con el objetivo de extraer la información útil y facilitar así la formulación de conclusiones. En función del tipo de datos, se puede involucrar la aplicación de métodos estadísticos, ajustes de curvas, selección o rechazo de determinados subconjuntos de datos. El análisis de datos se utiliza no tanto para el descubrimiento de patrones ocultos en los datos, sino para la verificación o rechazo de un modelo existente o para la extracción de parámetros necesarios para el ajuste de un modelo teórico a la realidad. La conclusión es la parte en la que el investigador debe resumir los resultados de su investigación, a los que llegó luego de demostrar o negar su hipótesis, o lograr los objetivos generales y principales planteados al comienzo de la investigación. En las conclusiones no deben aparecer elementos nuevos o que no hayan sido estudiados en el proceso de investigación. Sin embargo, sí pueden plantearse nuevas ideas o propuestas a partir de la investigación realizada. La bibliografía es el conjunto de elementos suficientemente detallados que permiten la identificación de la fuente de la cual se extrae la información. Al redactar una referencia bibliográfica, se deben considerar y anotar los elementos bibliográficos que permiten identificar en forma clara y precisa lo consultado de acuerdo al autor citado.